perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Que la paz de Dios gobierne sus corazones. Y felicitaciones, padres, por el día de hoy. Que sea un día de bendición, que sus hijos los consientan mucho y que reciban muchos regalos. Que le hagan un buen almuerzo, un buen sancocho. Y bendiciones. Este mes y el mes pasado fueron el mes de la familia. Necesitamos edificarnos en el Señor, en su palabra, para ser familias hermosas, familias donde la paz de Dios gobierne nuestros hogares. Es fundamental esto. Hoy el tema que les traigo es Jesús nuestro Señor. Vamos a buscar ahí en Colosenses capítulo 2, del 6 al 7. Pero antes de esto, vamos a colocar esto en la presencia del Señor, y donde están, cierren sus ojos y van a repetir conmigo. Y digan: Padre Celestial, te pedimos que nos llenes del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seas tú alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para cual nos ha llamado a toda esperanza, Señor. Te lo pedimos, Señor, que seas tú mostrándonos, Señor, tus caminos. Que todo lo que hagamos sea para agradarte a ti, Dios eterno. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije, felicitaciones, papás. Esto no es una labor fácil. Levantar hijos en la disciplina, en el amor, en el respeto. Pero recuerde, Dios está con nosotros cuando lo tenemos a Él de lado. Él nos va a bendecir, nos va a dar la sabiduría, la inteligencia para conducir bien un hogar, de acuerdo a su palabra. Y felicitaciones. Ya tenemos Colosenses capítulo 2, 6. Aquí nos dice, en 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Aquí el Señor nos está hablando que debemos estar arraigados en Él, sobreedificados en Él. Cuando estamos arraigados en Él, nuestra vida va a ser completamente diferente. Arraigado, lo estoy buscando, quiere decir echar raíces, hacerse muy firme y difícil de extinguir, establecerse, radicarse en un lugar estable. Eso es arraigado, echar raíces, estar firmes en el Señor, en todo momento. Cuando nosotros nos arraigamos en Cristo Jesús, cuando echamos esas raíces y edificamos nuestra vida a través de su palabra, pues aquí Jesús toma control de nuestras vidas. Pero tenemos que ver a Jesús como nuestro Señor, porque muchas veces lo hemos visto como nuestro Salvador, lo hemos visto como el sumo sacerdote, pero no como nuestro Señor. Nuestro Señor tiene una connotación grande, poderosa. Es el Señor de señores, Rey de reyes. Y si nosotros aprendemos a ver a Jesús como ese gran Señor, si aprendemos a someternos a su señorío, nuestra vida va a ser diferente. Completamente diferente. Por eso necesitamos saber, vamos a buscar en Hebreos 1:3. Y nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí el Señor nos está diciendo que Él sustenta todas las cosas. ¿Y usted qué quiere decir sustentar? Y nos dice, es alimentar, proporcionar lo necesario para vivir, sostener un cuerpo a otro. Una palabra del Señor sustenta todo, el universo y a nosotros. Por eso necesitamos conocer de su señorío, conocer que Jesús está sentado en la diestra de Dios Padre, porque Él hizo una obra maravillosa en la cruz y en la resurrección. Pero no se quedó solo ahí. Él necesitaba mostrarse ante nuestro Padre Celestial para que nosotros seamos completamente redimidos. Él hizo una parte, murió y resucitó, pero necesitaba presentarse como ofrenda viva ante nuestro Padre Celestial, como diciéndole, ya cumplí. Y nuestro Padre le dio toda la potestad, toda la autoridad, todo el dominio sobre la faz de la tierra y sobre nosotros. Una palabra, si nosotros estamos cimentados en Él, Él toma control de nosotros. No podemos vernos como esclavos, porque es que a veces, no es que si yo le entrego la vida a Cristo Jesús, ya soy como un esclavo. No. Entregarle al Señorío a Jesús, decir, Señor, tome control de mi vida, tome control de mis circunstancias, tome control de mi sustento, que seas tú guardándome, protegiéndome. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a buscar en Hebreos 8, 12. Porque para antes de conocer quién es el Señor, necesitamos qué hizo Jesús y cómo el Señor se manifiesta como sacerdote. Y aquí nos dice 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es el que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí el Señor es nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento un sacerdote tenía que purificarse y las personas tenían que llevar un cordero, un macho cabrío, para presentarlo ante nuestro Padre Celestial. Tenían que crucificarlo y sacar la sangre, presentar esa sangre. Tenían que con esa sangre untar incluso el altar, incluso las personas. Y Jesús tomó ese lugar de sumo sacerdote. Entonces, el Antiguo Testamento quedó abolido por esa parte. Ya un sacerdote tenía que presentarse cada año. Pero Jesús se presentó, y lo vamos a buscar ahí mismo en Hebreos 9, 12. Y dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús, ese es el sumo sacerdote, y entró para siempre. Nos redimió para siempre. Tenemos que tenerlo claro que Jesús está con nuestro Padre Celestial en la diestra de Dios Padre, porque nos redimió. Nosotros cuando pecamos, cuando hacemos algo indebido, el pecado como que nos aparta de Dios. Pero cuando nos dirigimos nuevamente a nuestro Padre Celestial, decimos, Padre, perdona mis pecados en el nombre de Jesús.
Como Jesús está sentado a la diestra, Él es nuestro abogado. Él es el sumo sacerdote. Dice, Padre, cárgalo a mi cuenta. Yo ya pagué por Él. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Y nuestro Padre nos ve ya con agrado a través de Cristo Jesús. Por eso necesitamos saber. Entonces Jesús fue sumo sacerdote, intercede por nosotros, es nuestro abogado. En primera de Juan, capítulo 2, dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos ante nuestro Padre, a Jesucristo el justo. Entonces veamos que tenemos un abogado ante nuestro Padre Celestial. Esto es maravilloso. Pero más de ser sumo sacerdote, abogado, el Señor quiere aprender a suplir todas nuestras necesidades. Él quiere que aprendamos a confiar plenamente en Él, que nos despojemos de toda duda, de toda queja, de toda murmuración, porque ahí está el problema. Vamos a buscar incluso en Números capítulo 13, nos habla sobre esto, pero recuerde, Jesús pagó este precio por nosotros. Una palabra, nosotros merecíamos estar incluso allá en la cruz, pero Él nos reemplazó. Tenemos que aprender esta parte, que Él murió por nosotros, algo que lo merecíamos por nuestros pecados. Pero vayamos a buscar Números capítulo 13. Y vamos a buscar 13:25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. Y en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en Negué, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y le parecíamos a ellos. Vemos aquí un informe negativo. Moisés mandó o escogió a 12 líderes de la tribu de Israel, una palabra del pueblo de Israel. Eran líderes que conocían, eran personas supuestamente que conocían la palabra, conocían las promesas de Dios, fueron líderes que vieron cuando Dios obró en milagros poderosos, abrió el mar, los condujo por el desierto, les dio alimento, les dio el maná, les dio codornices. Ellos vieron cómo Dios obró de una manera poderosa con el pueblo de Egipto, con plagas. Vieron el poder de Dios, obrando a favor de ellos. Pero estos líderes definitivamente vieron gigantes, dudaron, se quejaron, no podemos.
no podemos avanzar. Ese pueblo es grande, una palabra, ellos vieron gigantes por todo lugar. Y eso es lo que sucede cuando hay pruebas. Sí, claro, Jesús lo dijo, pues en este mundo vamos a tener aflicción, pero confía que yo he vencido, dice el Señor en su palabra. ¿Van a haber tribulaciones? Claro que sí. Pero que esas tribulaciones, esas pruebas no se vuelvan gigantes a nuestras vidas. Y cuando se vuelven es porque no vemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Ahí es donde estamos fallando. Es cuando nos desviamos, cuando dejamos la palabra, cuando dejamos a Cristo Jesús como tal. Empezamos a ver esos gigantes. Y no vamos a avanzar. Nos vamos a llenar de angustias, de preocupaciones. ¿Por qué? Porque vimos las circunstancias grandísimas y no vimos realmente a un Dios todopoderoso. Como les dije, Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Él cuando murió en debilidad, pero resucitó con todo el poder, con todo el esplendor de su gloria. Y Él está ahí para protegernos. Él está para llevarnos a lugares espaciosos. Pero si no le colocamos, si no nos arraigamos en Cristo Jesús, si no echamos raíces en Él, si no arraigamos su palabra en nuestro corazón, pues vamos a ver gigantes por todo lugar. Como vemos, estos líderes de Israel tenían una visión borrosa. Cuando nosotros no arraigamos la palabra de Dios, nuestra visión está borrosa. Es como cuando si yo me quito las gafas, pues no voy a ver bien las letras. Por eso necesito usar mis gafas. Una palabra, cuando tengo mis gafas, tengo una visión 20/20. Perfecta. Aquí veo perfectamente. Cuando leemos la palabra, cuando la palabra está en nosotros, tenemos una visión perfecta. Pero si no leemos la palabra, si no tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor, tenemos una visión incorrecta, borrosa. Una visión espiritual borrosa, en una palabra, pero cuando tenemos a Cristo Jesús, nuestra visión cambia. Recordemos en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo se le acercó a Jesús de noche, le dijo: Señor, sé que tú has venido de Dios porque las señales que tú haces vienen de Dios. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de los cielos. Ver, una palabra, cuando nacemos espiritualmente, empezamos a ver el reino espiritual. Hay una visión espiritual en nosotros. Vemos las circunstancias por debajo de nosotros. Y vemos a un Dios grande, poderoso, majestuoso a favor nuestro. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso necesitamos arraigarnos en Cristo Jesús. Porque Él es la plenitud de todo. Sin Él vamos a tener esa visión borrosa. Vamos a andar como personas naturales o personas carnales, lo dice en la Biblia. Natural es que no conoce a Dios. Natural es aquella persona que es una locura que oremos, que leamos la Biblia, que vayamos a la iglesia, que alabemos a Dios. Es locura. Pero cuando conocemos de Él, para nosotros es un deleite. Como en Colosenses lo dice, debemos estar alegres, gozosos en todo momento, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso tenemos que ver a ese Jesucristo como Señor, que nos protege, que nos guarda, que vela por nosotros. Porque Él quiere tomar ese lugar en nosotros. Pero a veces nosotros, por nuestra duda, por nuestra
incredulidad no dejamos que Él obre. Aquí cuando dice que se veían como langostas, ¿sabe que cuando se atrapan una langosta, ellas empiezan a escupir? Y a veces tenemos esa langosta en nosotros, que es la duda y la queja y la murmuración. Tenemos que desarraigar esa langosta que está en nosotros. Tenemos que sacarla de nuestras vidas. Porque mientras esté esa langosta en nosotros, pues no vamos a derribar esos gigantes. No vamos a poder pasar la prueba como tal. No vamos a derrumbar esa montaña que vemos ante nuestros ojos. Primero tenemos que desarraigar esa duda, esa incredulidad, esas quejas de nosotros para poder derribar al gigante, para poder remontarnos sobre las circunstancias. Veamos las águilas. Las águilas, cuando hay una tormenta, ellas vuelan, toman el vuelo y suben por encima de esa tormenta. Incluso se dejan llevar, ni aletean. Eso hacen las águilas y eso es lo que el Señor quiere. Recuerde que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales. Si Jesús está en la diestra de Dios Padre, estamos con Él. Estamos en las alturas. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ya estamos sentados en lugares celestiales. Eso es lo que tenemos que ser conscientes, que Dios está con nosotros. Y estamos en las alturas. Tenemos que aprender a ver estas circunstancias, ese momento de adversidad, de pronto escasez. Si vemos escasez es porque realmente no estamos confiando en Jesús como nuestro Señor, como nuestro pastor. Vayamos, busquemos Salmos 23. Este salmo, cuando estamos arraigados en Cristo Jesús, se hace realidad a nuestras vidas. Cuando estamos cimentados en Él, vamos a ver todas estas promesas cumplidas en nosotros. Pero les voy a leer sobre esta nueva versión, tradición viviente, perdón, en el Salmo 23. Y dice: el Señor es mi pastor. ¿Quién? Jesús. Repitan conmigo: Jesús es mi pastor. Y tengo todo lo que necesito. En esta versión lo dice así: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Cuando lo vemos, cuando estamos arraigados en Cristo Jesús, lo vemos como nuestro pastor. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Repitan conmigo: en verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así dará honra a su nombre. Es Jesús, cuando nos dejamos conducir por Él, Él mismo va a honrar su nombre a través de nosotros. El Señor quiere tomar control de nosotros. El Señor quiere ser nuestro pastor. Recuerde que el Señor al pueblo de Israel lo alimentó 40 años en el desierto. 40 años. Que en el desierto, ¿qué se puede cultivar? Nada. Incluso los animales se podían morir de hambre. Porque ¿qué pastos puede haber en un desierto? No hay pastos. Pero Dios sustentó al hombre, al pueblo de Israel, 40 años en el desierto. ¿Cuánto más no nos puede sustentar a nosotros en este momento de crisis? ¿El Señor hará algo? ¿Enviará ángeles? Para Dios no hay nada imposible.
si aprendemos a descansar en Él, si vemos este Salmo 23 y lo hacemos rema en nuestras vidas, decir, Señor, contigo todo lo tengo, tú eres el que me conduces, tú el que me llevas por sendas correctas. Y miren lo que dice aquí en el 4, en nueva versión viviente. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Entonces, como es Jesús, como ese es el Señor, todo el Señor protege, el Señor guarda, alimenta, nos sostiene. En una palabra, es como Él es nuestro esposo. Jesús le dijo que Él es como nuestro esposo, o es nuestro esposo. ¿Qué hace un esposo? Estamos en esta época, el Día del Padre. Un verdadero padre de familia, un verdadero esposo, sustenta a su esposa, le da lo necesario, la cría, la protege a sus hijos, los conduce por buenos caminos a sus hijos. Nosotros tenemos que aprender a andar andar como Jesús andó aquí en la tierra. Andar en amor, en compasión por nuestras familias, ser excelentes esposos. Hay padres que desafortunadamente se quejan porque tienen que darle comer a su familia. Están maldiciendo en todo momento. ¿Cómo quiere que yo los bendiga? No. Cuando aprendamos a ser generosos con nuestra familia, acuerda, hace 8 días hablé de la generosidad. Cuando aprendemos a darle a nuestros hijos sin quejarnos. Cuando aprendemos a suplir las necesidades de nuestra casa, Dios se encarga de bendecirte grandemente. Esto es un principio. Cuando aprendamos a despojarnos de lo material y darle provisión a nuestra familia, Dios se encarga que no te falte nada, absolutamente nada. Y lo he visto con personas, incluso personas que no conocen del Señor, personas que son padres que, a pesar que no conocen al Señor, sostienen a su familia, cómo Dios los bendice económicamente, cómo el Señor les da la provisión sobreabundante. Conozco familias. Cuánto más nosotros que conocemos de Dios, cuánto más nosotros que conocemos su palabra. Entonces, padres de familia, no se quejen si su esposa les pide algo. Supla sus necesidades, que Dios se encarga de bendecirlo grandemente, de que sea una persona fructífera, y Dios le va a dar ideas para que tenga riquezas aquí en la tierra también, para que viva cómodamente, que tenga lo necesario. Pero padres, si ustedes no aprenden este principio de ser buenos esposos, de ser buenos padres de familia, va a ser muy difícil que Dios les dé lo suficiente. Como les dije, hay padres que reniegan. Hay padres que, si un hijo se come un pan de más, se lo están echando en cara. Y eso no está bien. ¿Qué tal nuestro padre si nosotros le pedimos a nuestro padre y nos echan en cara lo que nos ha dado? Sería terrible. El Señor nunca nos ha... Ante al contrario, el Señor dice, pídame y yo te daré por herencia todas las naciones. Señor quiere bendecirnos grandemente, darnos provisión sobreabundante. Pero a veces nosotros no le pedimos, de pronto nos da pena, o no conocemos su palabra. Y como les dije, este Salmo 23
se hace realidad cuando estamos arraigados en Cristo Jesús. Ahí es donde tenemos que aprender. Y aquí dice, en el 5 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. En otra parte dice, y me seguirán tus misericordias día y noche. Una palabra, las bendiciones van a estar con nosotros. Cuando aprendamos a confiar en Jesús como nuestro Señor, el Señor se va a encargar de suplir absolutamente todas nuestras necesidades. No nos va a dejar caer ni en tentación. Él nos va a guardar y nos va a proteger. El Señor siempre va a estar con nosotros, pero tenemos que verlo como nuestro pastor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted es una oveja del Señor, seguro que el Señor te va a prosperar, te va a dar el alimento necesario para su vida. Eso es lo que el Señor desea hacer con cada uno de nosotros. Somos sus ovejas. Él quiere guardarnos en todo momento, en toda tribulación, angustia. Pero tenemos que poner la mirada en Él, solo en Él, en Jesús, arraigado en Él, cimentado en Él. No pide más el Señor. Tenemos que aprender a despojarnos, quitarnos toda angustia a nosotros. Que me llegó este problema, que esa factura me están cobrando de más, que por aquí, por allá. Pónganlo en la presencia de Dios, que el Señor hará algo. Él es nuestro pastor. Él es nuestro protector. Pero si no descansamos en Él, vamos a ver gigantes. Como les dije, a veces tenemos una langosta en nosotros, de queja, y tenemos que desarraigar esa langosta en nosotros. Tenemos que matarla. Y van a repetir conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos perdones por quejarnos, por dudar de tu poder. Pero Señor, desarraigamos en el nombre tuyo toda queja, toda murmuración. Señor, hoy, Señor, con esta palabra que tú me has dado, aprendí que el Salmo 23 es para mi vida, que tú sustentas todo, Señor, que tú me guardas, que tú quieres ser mi protector, que tú quieres ser mi sanador. Señor, quiero que sea mi Señor y mi Salvador personal, mi Jesús. Quiero caminar contigo. Quiero, Señor, ver estas dificultades pequeñas, Señor, y verte como ese Dios grande, poderoso, majestuoso, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que tú nos redimiste de toda maldición, de toda ruina, de toda enfermedad, de toda muerte espiritual, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, porque ya la entendí, Señor. Ya entendí Salmo 23. Ya entendí que debo estar arraigado en ti, Señor. Edificado en ti, Señor. Estar firme en ti, Señor. Y tú me conduces, Señor, por sendas correctas, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida. Muchas bendiciones, y papitos, que hoy sea un día de bendición a sus vidas.